Quería empezar diciendo que en política no vale todo, y con esto me dirijo al representante de Riar en Escúbidea, ya que teniendo en cuenta que con la liquidación de hoy es el momento en el que hemos tenido conocimiento del remanente, a mi modo de ver, la actitud que él ha tenido se podría calificar de rastrera, pero la voy a calificar de reprochable. El lunes, en el mismo momento que este equipo de Gobierno tuvo conocimiento del importe del remanente, se puso en conocimiento de la oposición en la Junta de Portavoces. Por parte de Riar en Escúbidea le faltó tiempo para ir a la prensa a dar datos en los cuales se nos acusaba de engañar. Y, para empezar, el que empezó mintiendo es él, y, por supuesto, que este equipo de Gobierno no solo no ha engañado a nadie, sino que creo que ha quedado bien claro, con lo que se ha dicho hoy en el Pleno, cuáles eran los términos del remanente de los que nosotras teníamos conocimiento y cómo hemos tenido conocimiento en esta semana cuál era el resto del remanente. A mi entender, es reprochable, como he dicho, el hecho de que no se ha tenido el mínimo decoro de esperar al Pleno, que era el momento donde se iba a dar cuenta de la liquidación, y que luego la semana que viene, ya habíamos dicho igualmente, que se iba a dar en la comisión de Antola Cunchá, y sin esperar a este Pleno, que es lo mínimo que se pide de un representante municipal, pues dio a conocer unos datos donde públicamente calumniaba a este equipo de Gobierno, porque nos ha acusado de engañar, y le pediría que utilice la misma vía de prensa para retractarse a la vista de lo que ha podido escuchar aquí en el Pleno. Quede claro que hemos dispuesto de 404.391 euros, tal y como ha dicho el interventor, de remanente hasta este lunes. Quede claro que miente respecto al remanente actual, ya que no asciende a 13.900.000, sino que en este momento tenemos 4.937.000 euros. Y quede claro que miente respecto al conocimiento por nuestra parte de ningún dato del remanente. Lo voy a volver a repetir para que quede bien claro. 404.391 euros es lo que hemos tenido. Lo volvemos a decir, ya que se ha dicho que hemos engañado a la ciudadanía con este dato y no es cierto. Vuelvo a decir que nuestro remanente actual no es de 13.900.000, sino de 4.937.000, y que se ha mentido a la hora de decir que nosotros teníamos algún dato o conocimiento del remanente. Nuevamente le insto a que enumere qué engaños ha cometido el PNV y el PSOE a la gente de Durango, y se lo pido que lo haga en este foro para que le pueda contestar, de tal forma que nos diga cuáles son todos esos engaños que hemos cometido, y entonces, cuando me toque el turno, le contestaré. Y le pido igualmente que enumere las mentiras del PNV y el PSOE, ya que dice que mentimos constantemente, y entonces le insto a que utilice de verdad un foro de debate como es este Pleno, y entonces diga en este Pleno toda esa enumeración de mentiras y de engaños, y entonces procederemos a contestarle como tiene que ser. Eskerrik asko. Sí, bueno, pues parece que el Pleno se va a convertir en la zona de insultar a los demás, pero vamos, visto que no se corta ese tipo de expresiones, explicaremos que, para empezar, todo esto nace de unas declaraciones de este equipo de Gobierno en un medio de comunicación, no en este Pleno, diciendo que donde antes había 8,5 millones de euros, ahora hay 404.000. 8,5 millones de euros sacados del remanente total del Ayuntamiento más los organismos autónomos, no solo del Ayuntamiento de Durango. Por lo tanto, estamos comparando dos magnitudes diferentes, y eso es engañar. En cuanto a lo que hemos publicado, que hasta donde yo sé, la liquidación es un documento que es público. La información es del dinero de la ciudadanía y le pertenece a la ciudadanía. Y en cuanto a que son 13 millones, efectivamente, si sumas el remanente del Ayuntamiento con el remanente de los organismos autónomos, son 12.900.000 y pico, poco le falta para los 13 millones, tal y como este equipo de Gobierno pusieron encima de la mesa como remanente del Ayuntamiento en 2019. Por cierto, en 2019, que entiendo que se referirán a la liquidación del 2018. Cabe recordar también que ese año ni siquiera tuvimos capacidad de hablar de los presupuestos, porque ni siquiera los presentaron. Entonces, pues bueno, aquí se habla de que los demás mienten y que somos súper opacos, pero la realidad es que los datos los tenemos que sacar, como ya veremos más adelante, muchas veces de la prensa, y aquí se intenta engañar a la ciudadanía poniendo encima de la mesa magnitudes diferentes,
Cuando se habla de remanente se utiliza la palabra de manera muy genérica sin especificar qué tipo de remanente y mezclando todos en una especie de totum revolutum para que pensemos que tiene algún sentido, pero la realidad es que lo único que se hace es mezclar datos que no son exactos, que no son iguales, para intentar engañar, repito, a la ciudadanía. En cuanto a la urgencia, no he puesto en duda que haya urgencia en esta moción. Quienes pusieron en duda la urgencia en la anterior fueron los que votaron en contra y, como se ha demostrado posteriormente, era necesario estar con la Asociación de Escultores para solucionar un problema que este equipo de gobierno había puesto encima de la mesa, que era la retirada en menos de 15 días de la escultura. No quisieron debatirlo públicamente en este pleno, cuando ahora sí lo exigen, y lo que hicieron fue, a posteriori, pues, salir corriendo a intentar solucionar un problema que ellos habían generado. Así que, lo he dicho anteriormente, votaremos a favor porque son proyectos que se han puesto en marcha la pasada legislatura, que los creemos realmente importantes y, por supuesto, vamos a seguir apostando por ellos. Mila esker. Bueno, me queda claro que por parte del portavoz de Riaren Eskubidea no se ha enumerado ningún engaño ni ninguna mentira, a pesar de que él ha emplazado a que utilizara este foro para decirlo y para que por lo menos nos pudiéramos defender públicamente de algo que, vamos, queda claro que está solo en su imaginación, porque cuando ha podido, ni siquiera ha podido hacer la más mínima enumeración. Desde luego, si estamos hablando de comparar magnitudes distintas, nos vamos a su propio artículo, donde comparaba los 391.000 euros, que era el remanente de este ayuntamiento, con los 13.900.000, que es el consolidado de este ayuntamiento. Entonces, si algo está claro que es comparar magnitudes distintas, es precisamente la comparación que él hace en ese artículo, y que eso sí que es engañar a la ciudadanía. Y, bueno, olvidándonos del portavoz de Riaren Eskubidea, que nos va a ser el protagonista de esto, sí que pues es cierto que contamos con ese remanente y que desde luego que quede claro que ese remanente lo vamos a utilizar en determinadas cosas. Y entonces sí que quería dejar claro que entre nuestras prioridades, con independencia de que eso se llevará al Pleno de abril, está el tejado de Música Escola, como ya hemos dicho. De hecho, están ya previstas las obras y los traslados necesarios para hacerlo. Y está el tema de Capitanena, que este equipo de gobierno nunca ha dicho que no fuera a abordarlo. Se les han trasladado distintas opciones. Capitanena es algo que está entre los primeros destinos de ese remanente. Y, bueno, pues aunque hoy no tenemos con nosotros aquí a los representantes de la asociación, que les quede claro como manifestación de este equipo de gobierno que utilizaremos ese remanente para ello. Luego hay otra serie de cosas a las que destinaremos, como puede ser cubrir los parques infantiles, los huertos lúdicos, el proyecto de Merkatu Plaza, el proyecto de Pinondo como Kulturetxea y la accesibilidad de Andragune. Habrá otras cosas menores, como puede ser la señalítica de las colonias de gatos, horno de cerámica para informática, necesidades de bolego técnica y demás, pero bueno, como he dicho, en el pleno de abril lo comunicaremos ya oficialmente, pero bueno, que vaya sonando a qué se va a destinar. Eskerrik asko.